¿Qué tal? Muy buenas, mi nombre es Cristian Torres y en compañía de Tania Xiomara Becerra les expondremos hoy un poco el banquete. El objetivo de tomar este texto es para hallar algunas preguntas subordinadas que se encuentran en él. Vamos a tomar este texto, que es uno de los mejores de Platón, denominados como uno de los mejores, exactamente entre el 202A y el 209A, que es donde transcurre el diálogo que Sócrates sostiene con Diotima. Más adelante profundizaremos un poco en esto, sin embargo vamos a profundizar un poco tal vez en el contexto que tiene este diálogo. El banquete va a transcurrir en casa de Ágaton, donde unos filósofos se van a reunir a tener una charla, a seguir precisamente con un banquete. Sin embargo, van a hablar de que no quieren beber tanto, pues tienen resaca. Esto va a llegar y va a conducir también como objetivo de ellos a querer elogiar a Eros, querer darle un discurso a este ser, a esta divinidad que ellos consideran muy importante y que afirman que ningún poeta se atreve tal vez a elogiarla como debería ser. Entonces van a transcurrir una serie de diálogos muy interesantes durante todo este texto. Sin embargo, nos vamos a centrar exactamente en Sócrates. Sócrates va a hablar después de que habla Ágaton y va a decir un par de cosas muy importantes, pero que no van a ser palabras propiamente suyas, sino va a traer a colación palabras que aprendió de la quien llamaría su maestra. Ella es Diotima, que en palabras de Sócrates será su maestra, su guía, su mentora en todo lo que corresponde a Eros. Será quien lo guía a concluir una respuesta a lo que conlleva esta divinidad. Entonces acá me gustaría ya de una vez iniciar con la primera pregunta, la pregunta central del texto, y es ¿quién es y cuál es su naturaleza? Y exponer sus obras hablando de Eros. Y la primera pregunta subordinada que podemos encontrar es cuando dice Sócrates, cuando le contesta a Diotima si cree que lo que no es necesariamente bello ahora de ser feo, pues Sócrates anteriormente le había dicho y le había afirmado que así era. Y ella lo persuadirá y le dirá que hay un punto medio entre estos y ahí corresponderá a Eros, pues no es bello ni es feo. Este punto medio lo llamará la recta opinión. Bien. La segunda pregunta subordinada es ¿qué puede ser entonces Eros? ¿Un mortal? Esta pregunta es realizada por Sócrates a Diotima. Entonces Diotima le responde: un gran demonio, Sócrates, pues también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal. Cuando nosotros hablamos antes sobre una recta opinión, comprendemos también que Eros realmente no puede ser considerado un dios, ya que éste está en una constante búsqueda de lo bueno, y los dioses ya tienen lo bueno, ya son felices, ya son bellos, ya son sabios, entonces ellos no necesitan ser completados en ningún aspecto. Entonces aquí nosotros escribimos, de acuerdo con Diotima, la misma construcción del que es Eros le lleva a comprender que este no trata de un dios, por lo que Diotima procede a explicar esta naturaleza de Eros, además que procede a explicar su función como ser no divino, o sea, su función es, por lo tanto, guiar a las personas a esa sabiduría, como ser una conexión entre lo divino y lo mortal. Y asimismo, pues este se encarga de sacrificios, entre otras cosas, de esa comunicación entre ellos dos. Como tercera pregunta tendremos la siguiente. Dice: ¿y qué poder tiene que se presenta en el 212? A lo que responderá, interpretará y comunicará a los dioses y las diosas las cosas de los hombres, y a los hombres las cosas de los dioses, súplicas y sacrificios de los unos y de los otros, órdenes y recompensas por los sacrificios. El hombre demónico es aquel que con su vínculo a lo divino y su parte terrenal es un comunicador intermediario entre lo humano, precisamente entre lo humano y lo divino. Y así será como esta será también parte de la naturaleza de Eros, y será el propósito de Eros como tal, ya siendo denominado un demonio. Bien. La cuarta pregunta subordinada se trata de quién es su padre y su madre. Esta pregunta formulada desde Sócrates, lo que se enfoca básicamente en cuál es el origen de Eros.
Entonces, Diotima se remite a contestar esta pregunta por medio de un discurso mitológico. En él podemos ver que Peña, la celebración del nacimiento de Afrodita, Peña, quien andaba mendigando por ahí, se acerca a Poros, quien estaba muy ebrio, y por lo tanto, en esa necesidad que ella tiene, se acuesta con Poros y conciben a Eros. De esta forma podemos ver que Eros tiene muchas características de su padre y de su madre. Siendo un intermedio entre los dos, muchas veces es sabio y muchas veces busca la sabiduría, tiene esa necesidad de buscarla de algún modo, ya que pues no es totalmente un dios. Asimismo, él puede llegar a ser valiente, audaz, puede sentirse valiente, activo, y también puede ser pobre de bello y pobre de sabiduría al mismo tiempo. Entonces él todo el tiempo está en ese intermedio, quizás por su origen desde el inicio. La siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Quiénes son, Diotima, entonces, dije yo, Sócrates, los que aman la sabiduría, si no son los sabios ni los ignorantes? A lo que ella responde, hasta para un niño es ya evidente, dijo ella, que son los que están en medio de estos dos, entre los cuales estará también Eros o la sabiduría. En efecto, es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello. De modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. Entonces acá Diotima le explicará a Sócrates que no son los dioses quienes quienes aman la sabiduría, ni tampoco los sabios, porque ellos ya la poseen y no van a amar lo que ya poseen, o no lo van a buscar mejor lo que ya poseen. Y tampoco van a ser los ignorantes, pues los ignorantes dentro de su ignorancia van a ignorar que ignoran este sentimiento, o bueno, esta sabiduría. Van a ignorar que les hace falta la sabiduría. La sexta pregunta subordinada se plantea: ¿qué función tiene para los hombres? Entonces, para contestar esta pregunta, Diotima realiza otras preguntas. La primera es: el que ama las cosas bellas desea. ¿Qué desea? Entonces Sócrates responde: que lleguen a ser suyas. Entonces Diotima realiza la siguiente pregunta, de acuerdo con el resto de preguntas que necesita para poder responder qué función tiene para los hombres, y esta es: ¿qué será de aquel que haga suyas las cosas bellas? Sin embargo, Sócrates en este punto no sabe cómo responder. Entonces ella tiene que reformularle esa pregunta y planteársela como lo bello, como si fuera bueno. Muy bien, luego Diotima le preguntará a Sócrates nuevamente y dirá: ¿y qué será de aquel que haga suyas las cosas buenas? Y a lo que él contestará: será feliz. Este pedazo lo encontramos en el 204e. Y bueno, para Diotima entonces esta respuesta cerrará toda posibilidad de avance, pues dice que ya no hay necesidad de añadir la pregunta de por qué quiere ser feliz el que quiere serlo, sino que la respuesta parece que tiene su fin. Este diálogo ya lo encontramos en el 205a, y es evidente entonces que la respuesta a esto y el por qué él no quiere avance es porque el que quiere ser feliz, o bueno, por qué quiere ser feliz el que quiere serlo, será porque simplemente va a querer hacer de él las cosas buenas, pues el que posee las cosas buenas es feliz. Esto sería la respuesta a esta pregunta subordinada. Bien, en este punto podemos ver la siguiente pregunta subordinada a la sexta es: ahora bien, ¿esa voluntad y ese deseo crees que es común a todos los hombres y que todos quieren poseer siempre lo que es bueno? ¿O cómo piensas tú? Entonces Sócrates le contestará que sí, que es cierto que todas las personas desean lo bueno. Sin embargo, eso nos lleva a otra pregunta: ¿por qué entonces, Sócrates, no decimos que todos aman si realmente todos aman lo mismo y siempre, sino que decimos que unos aman y otros no? Entonces, en este punto podemos ver que a Sócrates se le dificulta responder, por lo que ella le dice: pues no te asombres, ya que de hecho hemos separado una especie particular de amor y dándole el nombre del todo lo denominamos amor, mientras que para las otras especies usamos otros nombres. Entonces ahí cuando vemos la gran diferencia del hecho de decir que una persona es creadora
a decir que una persona es poeta, que si bien el crear poesía ya lo hace una persona creadora, nosotros lo denominamos como poetas. Lo mismo pasa con el amor. Algunas personas están apasionadas por la gimnasia y aún así se le denomina pues como gimnastas. En cambio, a las personas que están enamoradas de pronto en un ámbito de pareja, sí se le llama enamorados. Entonces, desde ese punto de vista es la forma en la que Diotima explica que hay muchas formas de amar, o bueno, se le denomina diferentes formas al amar. Muy bien, y ya Diotima le preguntará entonces a Sócrates lo siguiente, y dirá, ¿de qué manera y en qué actividad se podrá llamar amor al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? ¿Cuál es justamente esta acción especial? Sócrates va a decir que no sabe responder, no va a saber cómo responder a esta pregunta. Entonces Diotima se va a adelantar y va a decir, ok, te voy a responder, y le responde precisamente lo siguiente: impulso creador, Sócrates, tienen en efecto todos los hombres, no solo según el cuerpo, sino también según el alma, y cuando se encuentran en cierta edad nuestra naturaleza desea procrear, pero no puede procrear en lo feo, sino en lo bello. La unión del hombre y mujer es efectivamente procreación y es una obra divina, pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo que es mortal. Esto lo encontramos en el 206c. Y entonces de esta respuesta de Diotima podemos afirmar lo siguiente: así pues, según se desprende de este razonamiento, necesariamente el amor es también amor de la inmortalidad. Para el hombre la procreación será aquella que dé paso a la inmortalidad, pues siempre reemplazará lo viejo por lo nuevo. Sin embargo, más adelante se hablará del amor irracional de los hombres y cómo también amarán la inmortalidad que ven en la fama, que ven en el reconocimiento de la sociedad, y cómo esto hará que pasen por encima incluso de sus propios hijos. Entonces, este amor a la inmortalidad es bueno siempre y cuando sea este tipo de inmortalidad en la procreación de lo bello, pero será juzgado siempre y cuando pase por encima, sea este amor irracional del que le hablará Diotima a Sócrates. La séptima y última pregunta se trata de ¿qué crees tú, Sócrates, que es la causa de ese amor y ese deseo? Entonces, aquí lo ligamos mucho con que, bueno, Sócrates en ese punto no tiene una forma de responderle, más bien le dice que tiene una necesidad de maestro, que tiene una necesidad de que ella realmente le enseñe. Diotima comienza a explicarle, bueno, liga mucho esto de la inmortalidad, explicaba anteriormente, y le explica ya de dos posibles fecundidades, que es la fecundidad del cuerpo y la fecundidad del alma. Esta fecundidad del cuerpo se trata de los hijos, de la procreación de manera física en el mundo, y la otra se trata de ya el conocimiento y las virtudes. Este conocimiento y virtudes es lo que básicamente se deja en el mundo por medio de las palabras del saber, y que muchas veces se tiene esa envidia por ese tipo de hijos, que muchas veces se tiene envidia de las ideas de otras personas, por lo que de cierta forma estas ideas, esta fecundidad se da por el hecho de perdurar a lo largo de la historia, o perdurar en la vida. Bueno, hasta esta parte del diálogo se responde quién es Eros y cuál es su naturaleza, presentando también parte del obrar de Eros en el hombre. Hasta este punto se realizan las preguntas subordinadas. Los participantes fuimos Cristian David Torres Sánchez y mi persona, Tania Xiomara Becerra Peña. Muchas gracias.